La escueta luz de la farola más cercana apenas ofrecía consuelo a la figura de la mujer, tendida en el asfalto frío. El uniforme militar, ahora arrugado y manchado, se sentía como una burla cruel contra su piel. Un fuerte empujón en su hombro la obligó a girar la cabeza, y sus ojos se encontraron con la bota pesada de un oficial que se alzaba sobre ella. Una silueta imponente contra el telón de fondo de la oscuridad preamanecer. «Arriba, muchacha», gruñó la voz cargada de una superioridad que le era dolorosamente familiar. «No te hagas la tonta». Un sabor metálico, amargo, inundaba su boca, no de miedo, sino de una rabia contenida, una furia silenciosa que ardía en su interior. Ella, la capitana Elena Vargas, una oficial con años de servicio y condecoraciones, era tratada como una vagabunda, su dignidad despojada en la misma calle que un día había jurado proteger. Sus muñecas ya estaban atrapadas en el frío abrazo del metal, el chasquido de las esposas, un eco estridente en la quietud de la madrugada. Intentó hablar, de afirmar su identidad, su rango, pero las palabras se ahogaron, estranguladas por la indignación. No era solo un error, era una agresión deliberada, una humillación calculada por parte de quienes la consideraban desechable, un otro. Sus ojos buscaron un testigo, un aliado en la desolación de la calle vacía, pero solo encontró la indiferencia de las luces distantes y la presencia imponente de dos hombres, cuyas expresiones reflejaban una certeza infalible de su propia autoridad. Tomó una respiración lenta y profunda, forzando la ira a descender, recordando las lecciones de compostura, de un silencio estratégico. Esto no había terminado. Este era apenas el comienzo de una batalla diferente, una para la que, irónicamente, estaba perfectamente preparada. La mofa interior le roía las entrañas, una píldora amarga. El roce constante del metal frío contra su piel era un recordatorio abrasivo de su impotencia momentánea. Cuando la levantaron bruscamente, Elena mantuvo su mirada fija en el rostro del oficial Reyes, leyendo el desprecio sin disimulo en sus ojos. Él no veía a una soldado, sino un estereotipo, un blanco fácil. Nombre completo, fecha de nacimiento. ¿Qué hacías con este uniforme? Reyes recitó las preguntas, su voz vacía de curiosidad, un simple murmullo procesal. Los ojos de Elena se estrecharon imperceptiblemente. Conocía el tono, la condescendencia reservada para los considerados prescindibles. «Capitana Elena Vargas», afirmó, su voz firme a pesar del temblor en su estómago. «Estoy en servicio activo. Necesito hablar con su superior». Las palabras se quedaron en el aire, aparentemente ignoradas. Reyes se mofó, un sonido seco y sin humor. «Capitana, Mira, muchacha, el único rango que veo aquí es el tuyo de problema. Andas por ahí vestida de soldado, quién sabe con qué intenciones». La insinuación era clara. Era una impostora, una farsante. Miller, el oficial más pequeño, rió entre dientes, rebuscando en sus bolsillos con una fuerza innecesaria, extrayendo su identificación militar. La miró, luego a ella, un destello fugaz de algo ilegible en sus ojos antes de apartar la vista rápidamente, entregándosela a Reyes, sin una palabra. Reyes apenas la registró. Su mirada recorrió la identificación con un encogimiento de hombros despectivo, como si fuera un accesorio falso. La dobló descuidadamente y la guardó en su propio bolsillo. La ignorancia deliberada, la falta de respeto casual, avivaron el fuego interno de Elena. No era solo por ella, era por cada persona como ella, cada rostro que habían despreciado, cada historia que se habían negado a escuchar. La tensión palpable en el aire, una batalla silenciosa de voluntades. Podía sentir el sutil cambio en la postura de ellos, una preparación para la resistencia, no para el cumplimiento. Su mente aceleraba, analizando su lenguaje corporal, sus sutiles señales, planeando su próximo movimiento. La luz fluorescente y estéril de la sala de interrogatorios de la comisaría ofrecía poco consuelo. Proyectaba un brillo duro e implacable sobre la pintura descascarada de las paredes y la mesa de metal desgastada donde Elena estaba sentada, aún esposada.
El aire era espeso con el olor a café rancio y desesperación, un aroma familiar en lugares donde la esperanza a menudo se extinguía. Reyes y Miller la habían dejado allí, sola, durante lo que pareció una eternidad. El silencio solo interrumpido por el murmullo distante de voces y el ocasional golpe de una puerta de metal. Ella aprovechó el tiempo para respirar, para centrarse, para canalizar la oleada de ira justificada en una resolución fría y calculada. Sus ojos escanearon la habitación, notando la única cámara parpadeante en la esquina, un testigo silencioso de su descarado desprecio por el protocolo. Cuando Reyes finalmente regresó, trajo consigo un archivo, su cubierta insulsa e institucional. Se sentó frente a ella, colocando el archivo directamente entre ellos, pero no hizo ningún movimiento para abrirlo. Su expresión permanecía impasible, casi aburrida. «Tenemos tus papeles. No cuadra. ¿Por qué te haces pasar por militar?», repitió. La misma acusación cansada. La mirada de Elena fue fija, inquebrantable. «Ya le dije mi nombre y mi rango. Soy capitana en el cuerpo de ingenieros. Estoy asignada a la base de Fort Grant. Mi turno comenzaba a las 0600. Mis órdenes están en mi mochila». Su voz era clara, nítida, cada palabra medida. Reyes simplemente se reclinó, cruzando los brazos, una mueca condescendiente y apenas perceptible jugando en sus labios. «Mire, capitana, ya hemos lidiado con estos casos antes. Gente con problemas, buscando un escape, o peor, intentando alguna estafa. ¿No será que tiene antecedentes? ¿O que se escapó de algún centro?». Claramente, ni siquiera había mirado la identificación que Miller le entregó antes, o si lo había hecho, la había descartado como falsa. La podredumbre sistémica era palpable, la presunción de culpabilidad basada puramente en la apariencia y la circunstancia. Elena lo observaba, una tormenta silenciosa gestándose bajo su exterior plácido. La ironía de la situación pesaba mucho. Ella, una oficial de alto rango, encargada de la seguridad nacional, estaba siendo interrogada por hombres que no se molestaban en verificar los hechos más básicos. Esto no era incompetencia, era algo mucho más insidioso. Era la creencia arraigada de que una mujer joven, especialmente una con sus rasgos, no podía poseer la autoridad que afirmaba. Su desestimación era un espejo que reflejaba una sociedad que a menudo juzgaba antes de escuchar, que veía la diferencia como una razón para la sospecha. Podía sentir un sutil latido en sus sienes, un dolor sordo que hablaba de indignación reprimida. El silencio se prolongó, largo e incómodo, puntuado solo por el zumbido rítmico de las luces fluorescentes. Podría haber explotado, exigido sus derechos, citado regulaciones, pero sabía que eso solo confirmaría sus nociones preconcebidas de la latina emocional. En cambio, eligió un camino diferente, uno de tranquila resistencia y observación estratégica. Notó la ligera tensión alrededor de la boca de Reyes, la forma en que sus ojos se dirigían a la cámara, luego de vuelta a ella. Él también estaba interpretando un papel, una actuación de autoridad que enmascaraba una inseguridad más profunda, o quizás, un acto deliberado de obstrucción. «Mis documentos son legítimos. Mis huellas dactilares están en la base de datos. Pueden verificarlo», dijo finalmente, su voz baja pero firme, una onda de acero bajo la superficie tranquila. No estaba suplicando, estaba afirmando hechos, lanzando un desafío. Reyes permaneció imperturbable, simplemente sacudiendo la cabeza lentamente. «Ya verificamos. No hay coincidencias, capitana». Un escalofrío frío comenzó a asentarse en el estómago de Elena. Estaban mintiendo, o, más probablemente, ni siquiera se habían molestado en comprobarlo correctamente. El sistema, diseñado para proteger, estaba fallando deliberadamente contra alguien como ella. Su frustración se transformó en una claridad aguda y vindicativa. Las horas se desdibujaron en una extensión aparentemente interminable de espera, puntuadas por el ocasional estruendo del pasillo. Las muñecas de Elena le dolían, sus hombros tensos por la tensión sostenida.
La habitación silenciosa se convirtió en un crisol, refinando su determinación. Ya no era solo una víctima de un error, era un símbolo de algo más grande, un punto de fricción donde el poder institucional se encontraba con la integridad individual. Escuchó pasos que se acercaban, más deliberados, más pesados que antes. La puerta se abrió con un crujido, revelando no a Reyes, sino a una mujer de rostro severo, con un uniforme más nítido. Su insignia denotaba un rango superior. La sargento Miller, la otra Miller, la de la unidad de la policía militar. Elena la reconoció. Los ojos de la sargento Miller, agudos y evaluadores, recorrieron a Elena, luego se posaron en Reyes, quien la había seguido, luciendo algo menos seguro. Hubo un cambio palpable en la energía de la habitación, una grieta repentina en el muro antes impenetrable de la arrogancia de Reyes. «Oficial Reyes, ¿puede explicarme por qué tenemos a una capitana de infantería detenida sin que se haya notificado a su cadena de mando?» La voz de la sargento Miller era baja, pero con un peso innegable, una autoridad tranquila que instantáneamente empequeñeció la fanfarronería anterior de Reyes. Reyes tartamudeó, visiblemente nervioso. «Sargento, con todo respeto, esta mujer... Ella dice ser capitana, pero sus papeles no estaban claros». Gesticuló vagamente hacia la mesa, evitando el contacto visual con Elena. La mirada de la sargento Miller se dirigió a las muñecas esposadas de Elena, un destello de algo ilegible, quizás sorpresa, quizás desaprobación, cruzando sus facciones. Elena mantuvo su mirada directamente, una súplica silenciosa de reconocimiento, de justicia, pasando entre ellas. La identificación errónea inicial, la ignorancia deliberada, estaba a punto de desmoronarse. Una conversación en voz baja siguió a la llamada telefónica de la sargento Miller, su voz baja y entrecortada, pero las palabras «Comandante Torres» e «Incidente de detención» se escucharon claramente en la tranquila habitación. Cuando terminó la llamada, su rostro era una máscara de disgusto profesional. Se volvió hacia Reyes y el otro oficial, Miller, que acababa de entrar en la habitación, sintiendo el cambio de ambiente. «Caballeros», comenzó la sargento Miller, su voz resonando con furia controlada. «Acabo de hablar con el comandante Torres. La capitana Vargas no solo es capitana en servicio activo en Fort Grant, sino que es la oficial al mando de la Unidad de Operaciones Especiales a la que su base de datos, aparentemente, no tenía acceso inmediato». Sus ojos se movieron significativamente entre los dos oficiales, desafiándolos a contradecirla. El rostro de Reyes se tiñó de blanco, su mandíbula se relajó, un retrato de incredulidad absoluta mezclada con un pánico creciente. El oficial Miller, que había estado riendo entre dientes antes, ahora estaba rígido, con los hombros encogidos. El aire crepitaba con su terror no expresado. Elena sintió una oleada de poder frío y estimulante. Esto no se trataba solo de su rango, se trataba de la profunda ironía, la inversión kármica. Se habían burlado de su uniforme, de su identidad, y ahora ese uniforme, esa identidad, era su perdición. La sargento Miller luego se volvió hacia Elena. Su voz se suavizó, aunque la gravedad subyacente permaneció. «Capitana, por favor, permítame quitarle las esposas». Mientras finalmente se desataban las esposas, Elena se frotó las muñecas irritadas, la sensación un crudo recordatorio de su calvario. Miró directamente a Reyes y Miller, su mirada inquebrantable, no con ira, sino con una dignidad tranquila y conocedora. No necesitaba decir nada. Su presencia, su autoridad recuperada, lo decía todo. Las esposas cayeron sobre la mesa con un ruido metálico, un sonido de finalidad. Elena flexionó sus dedos, probando la libertad de movimiento. La sargento Miller retrocedió, creando un espacio para lo que todos en la habitación sabían que se avecinaba. Elena miró de Reyes a oficial Miller, sus ojos firmes, su postura ahora erguida, encarnando el rango que tan vehementemente habían negado. «No soy una fugitiva», comenzó, su voz tranquila, mesurada, pero imbuida de una gravitas inconfundible que exigía atención. «No soy una estafadora.
Soy una capitana del ejército de los Estados Unidos. Juré proteger a este país y a su gente, sin importar su origen. Su mirada se posó en Reyes, manteniéndolo cautivo. Ustedes vieron un uniforme y asumieron que era falso. Vieron mi cara y asumieron que no podía ser una oficial. No se molestaron en verificar mis papeles con la diligencia debida. Simplemente me arrojaron al suelo, me esposaron y me interrogaron por horas, basados en su prejuicio. Sus palabras no eran una acusación, eran una declaración de hechos, expuestos. No estaba gritando, pero su tranquila intensidad era mucho más devastadora. Esto no es un error menor, es una falla sistémica. Es la razón por la que personas inocentes, personas que sirven a este país, son tratadas como criminales. Es la razón por la que la confianza entre la comunidad y las autoridades se erosiona cada día. Su voz tembló ligeramente, no por miedo, sino por la emoción cruda de su verdad. Observó sus rostros, sin ver desafío, sino una realización incipiente, un destello de vergüenza. Los había expuesto, no con rabia, sino con la verdad dolorosa e innegable de sus acciones. El rostro de Reyes era una máscara de humillación y miedo. El oficial Miller desvió la mirada, incapaz de encontrarse con la mirada inquebrantable de Elena. La sargento Miller se aclaró la garganta, su voz ahora nítida y oficial. Oficial Reyes, oficial Miller, ambos serán relevados del servicio inmediatamente y deberán presentarse ante el Consejo de Disciplina a primera hora de la mañana. No solo por la detención ilegal de un oficial en servicio, sino por la flagrante violación de procedimiento y la falta de respeto demostrada. Esto tendrá consecuencias graves. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una pronunciación cruda de su caída. Elena los observó, no con triunfo, sino con una profunda sensación de cansancio. Esto no era una victoria, era una corrección, una necesidad dolorosa. El sistema se había visto obligado a enfrentar sus propios puntos ciegos, sus propios prejuicios. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántos otros, menos equipados para luchar, habían sido aplastados por las mismas presunciones? Pensó en su familia, en su comunidad, en las incontables historias de injusticias similares, a menudo descartadas, rara vez rectificadas. La justicia que recibió fue una anomalía, un testimonio de su posición única, no una garantía para otros. La sargento Miller se volvió hacia Elena, su expresión ahora de genuina preocupación. Capitana Vargas, lamento profundamente el trato que ha recibido. Aseguramos que se tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Necesitamos su declaración formal para el informe. Elena asintió. Su mente ya iba más allá de esta habitación, más allá de este incidente, hacia las implicaciones más amplias. La confrontación había sido moral, sí, pero las raíces sistémicas del problema permanecían. Este único acto de rendición de cuentas era simplemente una ondulación en un vasto y turbulento océano. Mientras Elena abandonaba los confines estériles de la comisaría, la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de suaves matices. El mundo exterior parecía el mismo, pero ella se sentía irrevocablemente cambiada. El frío del aire matutino era un bálsamo contra el calor persistente de su ira contenida. El dolor en sus muñecas un recordatorio fantasma de la indignidad de la noche. Caminó con un renovado sentido de propósito. Su uniforme ahora se sentía como una segunda piel, un testimonio de su identidad y su lucha. El incidente había abierto una herida, exponiendo los prejuicios arraigados que aún se enquistaban bajo la superficie de los mandatos oficiales. Era un crudo recordatorio de que incluso con uniforme, incluso con rango, la identidad podía ser utilizada como arma en tu contra. Sin embargo, en ese momento de humillación, había encontrado un núcleo inquebrantable de fuerza. Su voz, una vez ignorada, había resonado con una verdad que incluso los que estaban en el poder no podían negar. Esta era su batalla, sí, pero también era una batalla por cada persona que había sido juzgada por su apariencia, descartada por su acento o subestimada por su herencia.
La lucha por la verdadera equidad, por el respeto, era continua, una marea implacable contra las rocas del prejuicio arraigado. Pensó en los jóvenes reclutas, en los niños de su barrio y en el camino que había labrado, no solo para ella, sino para ellos. El camino por delante seguía siendo largo, plagado de desafíos, pero ella llevaba el peso de su experiencia no como una carga, sino como combustible. Su silencio había sido roto, su verdad hablada, y en ese acto de desafío había encontrado no solo vindicación, sino un empoderamiento más profundo y trascendente. El sol ascendía, proyectando largas sombras, pero también iluminando el camino a seguir.